Si me pueden acompañar, mire este pasaje muy conocido, probablemente lo hemos visto en reiteradas ocasiones, pero como ustedes me caen bien, se los voy a compartir de nuevo. ¿Sí? Vamos a ver ahí Mateo capítulo 28, vamos a ver ahí lo que nos dice la palabra del Señor. Amén, ¿lo tiene? Mire lo que nos dice Mateo capítulo 28. Vamos a verlo desde el verso 16, vamos a verlo. Tenía contemplado versículos después, pero vamos a ver ahí desde el verso 16 en adelante. Mire lo que dice. Dice, pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron ellos? Pero algunos dudaban, ¿verdad? Y Jesús, mire el versículo 18, y Jesús se les acercó, dice ahí la palabra del Señor, y les habló diciendo, ¿qué le dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en... Verso 19 dice, por tanto, id. No, eso creo que le faltó desayuno, ¿verdad? Por tanto, id. Y hacer discípulo, ¿a quién? A todas las naciones. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que les he mandado. Y mire qué más dice. He aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuánto? ¿Y qué es todo en la Escritura? Es todo, ¿verdad? No solamente el día domingo cuando usted le viene a adorar, sino también cuando nos olvidamos. Usted dirá, ya empezó el pastor, ya empezó. Todos los días dice hasta el fin. Amén. Wow, qué tremendo. Es lo que nos señala ahí la palabra del Señor. Yo le he llamado una iglesia relevante para un mundo en decadencia. ¿Por qué llamamos así? ¿Qué es ser relevante en este tiempo? ¿Qué es? La palabra relevante, un diccionario lo traduce o lo define como algo sobresaliente, como algo destacado, como algo importante. Es aquello que tiene un impacto significativo en una realidad. En otras palabras, podemos decir que es algo de la cual un grupo de personas está ocupado. ¿Sí? Eso podemos decir nosotros como relevante. Ahora, nos podemos preguntar a la luz de esto, ¿qué es lo que nos mueve como creyente o como iglesia en este tiempo? Y eso, mis amados, la respuesta a esa pregunta nos va a decir a nosotros si lo que hacemos es relevante o no. ¿Cuál ha sido la relevancia de la iglesia en este tiempo? Hoy existe una especie, como se podría decir, un trasvasije de creyentes. Las congregaciones, tal vez algunas con más recursos, absorben a las con menos recursos, porque tienen sus programas, tienen sus actividades y son absorbidas. Y yo le aseguro que probablemente esto que yo vaya a compartir no les vaya a agradar a algunos. Pero si el Señor lo puso en nuestro corazón, hay que decirlo. El asunto está en que se ha producido esto. Hay un trasvasije de cristianos que van de iglesia en iglesia.
y nos consideramos exitosos porque se nos llena la iglesia con cristianos. Y pensamos que Dios nos está bendiciendo de esa manera. Entonces, esto es por medio de programas y sabe, todos esos programas están enfocados solamente para alcanzar a creyentes de otras congregaciones, pero no son programas que estén pensados para alcanzar a aquellos que no conocen a quien nosotros conocemos. Mi pregunta es, ¿estamos siendo relevantes así? ¿Estamos siendo relevantes de esa manera? Eso, mis amados, que uno a veces observa, ¿verdad? El tremendo nombre o una foto gigante del predicador. Venga. Pero sin embargo, hay un anhelo más por demostrar quién es ese hombre, quién es nuestra congregación, más que mostrar a quién hace posible que ese hombre sea o esa iglesia sea. Entonces, mis amados, estamos glorificando casi nada con eso al Señor. Como creyente, estamos marcando la diferencia en nuestro entorno. ¿Lo estamos haciendo? Yo vuelvo a reiterar, estas preguntas tienen que hacerme pensar si en realidad estamos siendo relevantes o no. ¿Por qué mucha gente hoy en día busca a los tarotistas? ¿Por qué mucha gente hoy día, mis amados, buscan, y esto es algo que me inquieta mucho, donde los testigos de Jehová, los mormones han tomado, pero se han multiplicado de una manera y uno se pregunta, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo cuando ellos, transmitiendo sus mentiras diabólicas, apartan de la verdadera fe a las personas? Pero quienes tienen la verdadera fe, ¿qué están haciendo? ¿Por qué estos han proliferado tanto? ¿Será porque la iglesia está perdiendo su relevancia? ¿Será por eso? Para hacer una iglesia relevante, tanto la iglesia como el creyente en sí debe aprender a vivir a la altura de su fundador y de quien lo llamó. Una iglesia, para que marque la diferencia, tiene que vivir bajo esa realidad. Y una iglesia que viva esa realidad tiene que cumplir estas, condiciones. Y una de esas condiciones es comprender quién nos ha llamado. ¿Quién ha sido el que nos ha llamado a cada uno de nosotros? La palabra del Señor nos dice aquí en este pasaje: toda potestad me ha sido dada, dice, en el cielo y en la tierra. La tarea de evangelización es sustentada, es respaldada y definida por la autoridad soberana de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que la iglesia hace, su trabajo, todo su plan de evangelización, no es sustentada, mis amados, por otra cosa, sino por nuestro bendito Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo presentó el Evangelio del Rey, porque Jesucristo vino como Rey. Anduvo obrando como rey, fue crucificado y resucitó como rey invencible, porque ni aun la muerte pudo retenerlo. Ese rey venció, y Él es el que nos habla aquí en este pasaje y nos da la orden. Él es el que dice: toda potestad me ha sido dada. Antes de afirmar la gran comisión,
El Señor establece su autoridad porque esto es el sustento, el fundamento de la iglesia. La palabra ahí, exousia, es potestad y se refiere a la libertad, al derecho de hablar, de actuar como uno desee. Esa libertad y ese derecho son absolutos, son ilimitados y es universal. Cuando se refiere toda potestad, está hablando de eso. Él tiene toda autoridad absoluta, universal. No hay nadie que detenga la mano de nuestro Señor cuando Él la extiende. La autoridad de Jesús no estaba limitada o circunscrita al pueblo de Israel, ni siquiera sobre la tierra, sino que su autoridad es suprema, universal, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Nadie le escapa al ejercicio de su soberanía. Y durante su ministerio terrenal, Jesús demostró su autoridad. ¿Dónde? Sobre las enfermedades y dolencias. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades, dice, y aldea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su autoridad uno lo puede observar sobre los demonios. Mateo 4:24 dice: y se difundió su fama por toda, dice, Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Él tenía autoridad sobre el pecado. Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecado. Y le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él tiene toda autoridad. Amén. Él tiene autoridad sobre la muerte. Esa niña, ¿verdad?, que estaba muerta, Él le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y era la hija de un oficial de una sinagoga. Jesús tiene autoridad para llevar a todos los hombres ante el tribunal de Dios. Unos para condenación, ¿verdad?, y muerte eterna, y a otros para vida eterna. Él tiene esa autoridad. Él dijo: yo tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Él tiene esa autoridad. Tiene autoridad soberana para gobernar los cielos y la tierra, para juzgar a Satanás y sus demonios a tormento eterno en el lago de fuego. Él tiene esa autoridad. Miren, el profeta Daniel, siglos atrás, él vio esa autoridad divina que se le daba a nuestro Señor Jesucristo. Y en una visión de noche, él lo dice ahí en Daniel capítulo 7, verso 13. Dice: vi uno como hijo de hombre que vino, dice, hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, dice, uno que no será destruido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es Él. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, le dice allí en el capítulo 2, verso 9: por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él es el fundador de la iglesia. Él es el que nos llama y Él es el que nos comisiona. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es.
hay gobierno humano que pueda impedir, por lo tanto, el avance de la iglesia. Porque es la autoridad de Jesús la garantía que esa iglesia posee. Amén. Entonces, mis amados, no debemos desenfocarnos de esto. No podemos desenfocarnos. La palabra del Señor nos muestra a nosotros allí en Hechos capítulo 4, nos muestra a nosotros la forma que tenía de orar de una iglesia aún en tiempo de persecución. Y eso porque ellos entendían este principio. Y miren lo que ellos decían: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus hijos sean guardados, Señor, ojalá en un búnker. No, miren lo que ellos decían. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra, dice, con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Wow, esa no es una iglesia amedrentada, es una iglesia que comprende quién lo llamó. Hoy en día la iglesia comprenderá eso. Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Él les dio autoridad y esa autoridad es respaldada por esa seguridad que Él transmite. Le hace ver que no había absolutamente nada que estuviera lejos del alcance de su poder. Ahora ellos estaban al servicio de su Señor, quien es soberano, cuya autoridad es en el cielo y en la tierra, y eso es indiscutible. Y Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas, dice, del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se da cuenta que la iglesia tiene algo más? No hay infierno que pretenda detener lo que nuestro Señor se propuso hacer con su pueblo. No hay, mis amados. Esta autoridad de Jesús no puede ser detenida por la circunstancia. No es anulada por una ley de una nación. Emperadores y reyes lo intentaron, pero no pudieron. ¿Quién nos ha a nosotros comisionado en este tiempo de oscuridad? ¿Por qué nos preocupamos tanto si un gobierno es favorable o no es favorable para los cristianos? ¿Por qué nos preocupamos de eso? Si Jesús tiene toda autoridad, mis amados, nadie puede irse en contra de su iglesia. Hagan lo que hagan, el plan de Dios se hará, se va a ejecutar. Solo Él tiene el poder, mis amados. Y uno se pregunta a la luz de esto: ¿podrá el Señor cambiar mi familia? ¿Podrá el Señor transformar mi ciudad? Oh, pastor, usted no sabe cómo está Santiago. Tal vez no lo sé, pero sí sé el poder de Dios. Sí lo conozco a Él. Yo sé que Él puede cambiar y transformar en un segundo el corazón más duro que pueda haber. Mi pregunta es: ¿vivo a la luz de su señorío? Mis estimados hermanos, es a causa del señorío de Jesucristo que el creyente rinde su vida en sumisión total y humilde a su voluntad. Es a causa de la autoridad soberana de Jesucristo que los creyentes poseen seguridad. Es a causa de su poder absoluto que la iglesia avanza, dando a conocer su nombre. Es a causa de su poder soberano que la iglesia es y será relevante en un mundo sin esperanza.
La iglesia no es un montón de personas que pueda estar escondida, atemorizada. La iglesia fue llamada para ser relevante en medio de este tiempo de oscuridad. Cada uno de nosotros como creyentes fuimos llamados para vivir esa verdad. Por tanto, mis amados, debemos comprender esta bendita realidad. Debemos internalizarla y desarrollarla como iglesia para ser el pueblo que Dios ha diseñado que su iglesia sea, y todos nosotros como creyentes seamos una iglesia relevante. Y vamos a ser relevantes, vuelvo a repetir esto, cuando comprendemos quién fue el que nos llamó. Hay otra cosa que se destaca en este pasaje, mis amados, es que una iglesia va a ser relevante cuando comprende lo que implica este llamado. ¿Qué es lo que implica? Dice la palabra, por tanto, id, dice así, y hacer discípulo a todas las naciones. La evangelización es el medio por el cual las naciones vendrán y reconocerán en adoración al Rey del universo, al Rey de toda la tierra. Y sin duda esta es una motivación para la gran tarea que Él nos ha encomendado y ser una iglesia relevante en esta sociedad. Este mandato tiene una meta, tiene una amplitud, tiene la forma de lograrlo y tiene también una seguridad. Miren, la meta que nos ha sido asignada. La palabra del Señor dice, por tanto, id. Y esto indica accionar, es un ya, indica una misión permanente. No de un momento, sino permanente. Implica obediencia. Indica cuál es el objetivo. Por tanto, id. ¿Qué hay que hacer? Dice, por tanto, id y haced discípulos. Hacer discípulos, mis amados, no es hacerlo evangélico. Evangélico hay muchos. Es hacerlo discípulo. Amén. La iglesia no es una fábrica de evangélicos que no son ni chicha ni limonada, sino que la iglesia relevante forma discípulos. Porque hoy día, ¿sabe? Chile puede decir cuántos evangélicos, pero ¿cuántos son discípulos? ¿Cuántos discípulos? ¿Verdad? Mire, un discípulo es un seguidor de Cristo y no de un hombre o promotor de una denominación. El llamado de Cristo no es solo a la salvación, sino también un llamado a la obediencia. Todo convertido a Cristo es discípulo de Cristo. Y nadie que no sea discípulo de Cristo, sin importar cuál haya sido su profesión de fe, se ha convertido a Cristo. Si usted no es un discípulo de Cristo, puede decir que Dios es todo para usted, pero si no es discípulo, en realidad, mis amados, no se ha convertido a Cristo. Usted dirá, ¿qué le habrá pasado al pastor? Nadie es un discípulo verdadero sin una fe personal en Cristo. Uno no va a la iglesia porque mi papá, mi mamá o dentro de nuestro matrimonio ahí su esposo o su esposa lo lleva. Vengo porque me obligaron a venir, si no, no me van a pasar el celular la semana. Sino una fe personal en Cristo. Y no hay discípulo verdadero sin un corazón obediente que desea agradar a Dios en todo. ¿Desea usted agradar a Dios en todo? Eso es ser discípulo. Amén. Eso es ser discípulo. Un discípulo es aquel que tiene una conexión profunda con Cristo. Es un aprendiz de Jesús. Es alguien que no tiene derechos personales, sino que su vida está rendida al señorío de Cristo. Digámoslo así entonces. Hacer discípulo no se trata de llenar a una persona con ideas religiosas o estatutos de una congregación,
sino que se llene de Cristo, que siga a Cristo, que viva a Cristo, que sirva a Cristo, que modele la vida de Cristo. Así trabaja una iglesia, mis amados, que sabe cuán importante es su tarea aquí en esta tierra. Amén. Hay una canción que cantamos, dice: no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Que eso sea una realidad, que Cristo viva en nosotros. Amén. Oh Señor, gracias. La amplitud de esta meta, ¿cuál es? ¿A quiénes? A todas las naciones. Es amplia en su alcance, de toda cultura, raza, religiones. No posee limitaciones de persona. Es decir, puede ser a mi familia, puede ser a mis vecinos, puede ser a mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio. Hoy día pareciera que esto no lo hacemos, porque pareciera que hay que irle a predicar a otro cristiano e invitarlo a nuestra iglesia, porque ahí cantamos mejor. ¿Verdad? Hoy día sabe que hay muchos cristianos: no, para mí esta es mi iglesia y aquí viviré y aquí me moriré. Y uno le pregunta: sí, ¿cuánto tiempo lleva congregándose? No, no he ido hace 30 años, pero esa es mi iglesia. Conviértate. Entonces es amplia. Mire quién está a su lado, dígale: la tarea es amplia. Es amplia, mis amados. A ver si le puedo ayudar con esto. Mire, me gustó y de verdad que me conmovió un misionero que comentaba que se fue a trabajar a África. Y dice que cuando estaba en la evangelización con su esposa, dice una dama africana, dice que después que ellos llegaron como al mes, esta dama africana viene y le habla. Y toma a la esposa del misionero y le dice: ¿por qué no llegaron antes? Y se lo dice con lágrimas. Le dice: días antes de que llegaran ustedes, tuve que sacrificar a mi único hijo, porque así nos manda nuestra costumbre. ¿Por qué no llegaron antes? ¿Qué quiero decirle con esto? Hay gente allá afuera que probablemente diga: ¿dónde puedo tener esperanza para mi vida? Y a veces nosotros no compartimos, no le hablamos a la gente, nos guardamos para nosotros nomás. ¿Cuántos de ustedes en algún momento no se preguntaron: por qué no te habría conocido antes, Señor? Y me hubiese evitado tantas cabezas de pescado que hice. ¿Verdad? Nunca es tarde para compartir con otros. Usted no sabe lo que los demás están viviendo. Hay gente, mis amados, que sufre en silencio y muchas veces nosotros que tenemos un mensaje de esperanza no lo damos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice: enseñándole que guarden todas las cosas que les he mandado. Esto es lo que le da identidad a un discípulo. Esto, porque debe aprender a vivir conforme a lo que Jesús enseñó. Jesús le da lineamiento a quienes están encargados de enseñar para que no se pierdan en su enfoque en la tarea, para que sean hallados siervos fieles. La tarea que tenemos nosotros, si hoy estoy aquí en este lugar, no estoy para hablarle de los logros de Ismael Huentecol. Estoy aquí para hablarle lo que el Señor nos enseñó que hablásemos, su palabra. Las personas serán discípulos de Cristo si se le enseña a Cristo. Si se le enseña la palabra, las escrituras,
si se le enseña el valor del sacrificio de nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Pero si enseñamos otra cosa que no es la palabra de Dios, tendremos un seguidor de una denominación, tendremos un seguidor de un pastor, pero no de Jesucristo. ¿De quién es seguidor usted? ¿A quién sigue? Esa es la forma de hacerlo, enseñándole la palabra. Y también esto implica, el comprender esta tarea implica la seguridad que Él nos da. Dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, dice, hasta el fin. Amén. Esto es presencia continua de Dios. Es una disposición. Él dice, he aquí, yo estoy. ¿Quién es Él? El Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene toda potestad. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días. Es decir, los días tristes y los días alegres, los días fáciles y los días difíciles, los días de problemas resueltos y los días de problemas no resueltos, los días de lágrimas y los días de sonrisa, los días de éxito y los días de aparente fracaso. Cada día. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se termine de cumplir el programa de gracia donde cada uno de nosotros somos parte? Hasta ese día. Amén. Por lo tanto, Él está contigo siempre. Amén. Esta bendita promesa de estar con nosotros hace posible su respaldo y provisión en la realización de la gran comisión. Puede ser que la oscuridad del camino parezca ocultar su presencia de nosotros, pero nunca Él estará lejos, porque vive en cada uno de sus hijos. Y esta es la certeza, mis amados, que Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta es la promesa que tenemos cada uno de nosotros en esta maravillosa tarea. Wow, qué tremendo es comprender esta verdad. Un día me venía la noche de la radio, tenemos un programa de radio todos los jueves a las 10 de la noche y terminamos a las 11 de la noche. Y me iba caminando a mi casa y voy en una esquina así, veo a mitad de cuadra un grupo de personas ahí, personas que estaban tomando, fumando, estaban ahí. Y yo voy caminando y de repente veo que uno de ellos cruza al frente y me salió a atajar. Y lo saludo y me dice, mi pastor, me dice, ¿cómo está usted? Pero pasado, Dios mío, dije, oh Señor, cúbreme con tu perfume, Señor, cúbreme. Y me dice, usted es mi pastor favorito. Cuando lo escucho, usted me hace llorar, pastor. Yo le dije, no sigáis hablando porque me vaya a hacer llorar a mí. Me dijo, usted no sabe, yo soy su oveja. Ay, Dios mío. Lo escucho en la radio, me dijo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, te creo. Le dije, y ese es tu problema. Ese es tu problema. Le dije, porque tú me sigues a mí.
tú tienes que seguir a Cristo. Sigue a Cristo, le dije. Porque pones tus ojos en el hombre, por eso estás así. Pero el hombre no puede hacer nada. Pero si tú colocas tu mirada en Cristo, oh, tu vida será transformada para siempre, para siempre. Oh. Él es el verdadero pastor. Mis amados, el Evangelio es testimonio personal. Predicar el Evangelio, que solo Cristo salva, es conocer el Evangelio. ¿Sabe el problema que tenemos nosotros como iglesia? Que a veces descansamos en un grupo de personas, que ellos vayan. Pero nosotros debemos ser testimonio. La gente tiene que escucharnos. Oh, qué maravilloso es saber de una hermana, y yo quiero honrarla hoy en día. Una hermana que ha lidiado más de 30 años con su hija enferma, pero ni aún así ella sola ha logrado mantener a su hija todos estos años, y aún así se las arregla para hablar de su Señor, para compartir con otros, de venir a la iglesia. Y usted cuando la ve llena de alegría, llena de gozo. ¿Acaso eso no es vivir a Cristo? ¿Acaso eso no es vivirlo a Él? Porque cuando Él viene y cambia, lo hace de verdad. Aplicar el Evangelio, defender el Evangelio, vivir el Evangelio, mis amados, eso es, de eso se trata la vida, vivirlo. Vivimos en una sociedad que necesita cada día un faro de esperanza, que es el Evangelio de Cristo. La gran comisión de la iglesia es aprender a vivir de tal manera que atraiga hombres y mujeres a Jesucristo. Cuando pecadores son perdonados, cuando personas son transformadas, cuando personas son trasladadas de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, Dios es glorificado a través de este milagro de gracia. Y ese mensaje lo tiene aquella persona que ha aprendido a vivir el Evangelio. Hoy yo creo que el problema de la iglesia es el silencio de quienes tienen ese mensaje. El cristiano no fue puesto para permanecer en un asiento, para hacer una rutina su vida, de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, sino una persona con sentido de servicio. No es posible ser como Jesús sin amar como Jesús. No es posible ser como Jesús sin perdonar como perdonó Jesús. No es posible ser como Jesús sin vivir como Jesús vivió. La gran comisión no es mandatada por una ley de un estado o la constitución de un estado, sino que la gran comisión, y esta no es idea de una iglesia o de un pastor en particular, la gran comisión no es tarea dada solamente a evangelistas y misioneros, es tarea de cada creyente, de cada persona nacida de nuevo. Mi pregunta es, ¿compartimos el Evangelio a otros? ¿Apoyamos el trabajo y la forma de evangelización de la iglesia local? ¿Lo hacemos? ¿Lo apoyamos? Mis amados, el Evangelio no se trata de un celo por conocer una denominación o transmitirla, o transmitir sus reglamentaciones. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio no dedicó tiempo para entretener a las personas, sino para revelarle al Padre. Si deseamos ser creyentes relevantes, debemos predicar y compartir su palabra. Debemos enseñar a Cristo. Debemos, mis amados, hacer hoy esa iglesia relevante. ¿Quién cambiará una persona o una denominación? No es un pastor, mis amados, sino que es Jesucristo.
No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Cuando Jesús dijo, será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, esto no es un sueño de una iglesia, no es un ideal de una iglesia, no es el ideal de un predicador, mis amados, sino que es un plan forjado, fraguado en la eternidad, y eso nos da confianza a nosotros de ir. Juan en Apocalipsis dijo, vi una gran multitud de todo pueblo, lengua y nación. Y yo le digo, Señor, ahí estará mi pueblo mapuche también, ahí estarán. Por eso me anima, eso me incentiva a ir y predicar la palabra del Señor. Miren, le tengo una noticia. Ahí estarán tus amigos. Ahí estará tu familia. Ahí estarán tus hijos, ni por más rebeldes que sean, ahí van a estar. Amén. Si no quieren venir a la iglesia, Dios los va a traer. Hoy te lo dice alguien que vivió esa realidad. Por lo mismo debemos hablar de Jesús. Si somos discípulos, compartimos de Él. Cristianos así hacen que la iglesia no sea un grupo de personas que se junta de vez en cuando, sino que hacen que la iglesia sea relevante. Amén. Esa es una iglesia relevante, que predica la palabra. Amén. Y para concluir, no existe nada que nos pueda a nosotros infundir temor. La palabra de nuestro Señor dice en Romanos capítulo 8, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. El Evangelio es la más grandiosa verdad que descendió del cielo. Para realizar, mis amados, esta gigantesca labor, probablemente nosotros nos veamos débiles, limitados. Sin embargo, debemos saber la amplia disposición, la presencia y provisión inagotable de aquel que le ha sido dada toda autoridad. Él va con nosotros en esta tarea. Él va con nosotros. Amén. Él va con nosotros siempre, siempre. Y concluyo con esto. En una oportunidad, nuestra congregación, la primera que estuvimos, nuestro pastor la conoció. Era un lugar feo y la gente entraba así como si nada, porque le daba, decía, este lugar. Pero ahí en ese lugar Dios nos empezó a hablar. Y decíamos nosotros, si Él nos llamó, es porque Él algo va a hacer. Y aquí que Él nos enseña a soñar. Y nuestro pastor Eduardo, cuando él fue, decía, feo el lugar. Pero no nos dijo a nosotros ese día que era feo, solamente decía que la gracia del Señor les cubra siempre. Y en un momento que, confiado en aquel que nos había llamado, cuando, hermanos, miren, hacíamos ofrenda nosotros en nuestro servicio de 3,000 pesos. Esa era la ofrenda que se hacía un día de avivamiento. Ese día el Señor nos dijo, compren ese terreno y construyan un templo. ¿Sabe cuánto teníamos para comprar el terreno? Nada. Ni una chaucha, nada. A ver el tesorero que nos diga. Pastor, es la ofrenda de hoy día y aparte que esta ofrenda hay que pagar la luz, así que no hay. Ya, pues, la compramos entonces.
Y fuimos a hablar con el dueño del terreno y el dueño del terreno dice, ya, ¿y cuándo hacemos la transacción? Ya, la otra semana. La otra semana, dije. El Señor nos dio el terreno. Y ahí venía a construir. Ya, hagamos una ofrenda. ¿Cuánto tenemos? 30,000 pesos. ¿Para qué nos alcanza? Yo recordaba esto. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Ya, tirémonos nomás. Y el Señor me dice, boga mar adentro. Métete mar adentro. No te quedes a la orilla lamentando que no tienes, que has trabajado todos estos años. Métete mar adentro. Empezamos a dar pequeños pasos. Pequeños pasos. Y el Señor hoy nos ha permitido tener el lugar que tenemos, un hermoso templo. Y para más remate, nuestro pastor Eduardo lo conoció. Y ese día, cuando estábamos ahí, en nuestro nuevo templo, que él lo fue a ver, dijo, yo no les quise decir que el lugar era feo. Pero ¿qué quiero decirle con esto, mis amados? Una iglesia relevante, una iglesia que aprende a conocer a su Señor. Esa iglesia que conoce a su Señor, no hay nada más en su corazón que lo mueva para vivir aquí en esta tierra. Esa persona habla a Cristo, siente a Cristo, vive a Cristo, respira a Cristo y sabe que no hay nada en esta tierra que pueda llenar más su corazón que su Señor, aquel que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por él. Mi pregunta ¿es eso usted? Esta es la manera de ser un cristiano relevante y una iglesia relevante. ¿Sabe? Yo no creo en aquellos que llenan sus iglesias con cristianos de otros lados. Yo no creo eso. Yo creo en una iglesia que va, una iglesia que está. Hace un rato atrás, yo sé que ahora no está aquí, pero vi a Jaimito, le di un abrazo y le dije, mi viejo, le dije, un honor abrazarte. Sigue honrando al Señor, predicando la palabra. ¿Sabe? Yo me saco el sombrero con esa gente, a pesar de sus limitaciones, pero sigue predicando a Cristo. Lo hacen en su trabajo, lo hacen con su familia, y la familia dice, oye, ya te volviste fanático, ya te volviste loco. Y uno dice, ojalá ser más loco de lo que somos, con tal de honrar a nuestro bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está dispuesto usted? Predicaremos su palabra hasta que Él venga. Amén. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Mire, póngase de pie.